Bien, muy importante el tema que nos reúne el día de hoy, puesto que muchas organizaciones inician su planificación estratégica y luego de terminar un ejercicio ven los estados financieros y lo que se pretende desde la planificación estratégica a veces no se refleja en su estado financiero. Y esto no tiene que ver con que se planteó mal la estrategia, ni tampoco que el estado financiero trae errores, sino eh, radica en la planificación operativa, de cómo se operacionalizan esa estrategia. Para ello, nosotros debemos entender, primero que nada, qué es la gestión estratégica, cómo esa gestión estratégica se tiene que alinear con las partes interesadas y finalmente cómo se materializa en planes de acción. Para ello, tenemos que conocer la tecnología y las tecnologías que nos sirven de apoyo y, por supuesto, conocer, tener un modelo para poder hacer el desarrollo de esa gestión estratégica a través de la operación. El día de hoy lo que vamos a ver es un marco teórico general relacionado con la gestión estratégica y luego cómo esto se puede convertir en un modelo, qué componentes tiene ese modelo y cómo nosotros podemos ir aprovechando esa planificación estratégica para convertirla en resultados, que es lo que buscan todas las organizaciones y que finalmente es lo que trae la misión de cada organización, poder mantener una prestación de servicio en un mercado y que esta prestación de servicio traiga unos beneficios económicos y que traiga, por supuesto, también un desarrollo de relaciones transparentes con su entorno. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación, en nuestras PPT, y pues lo primero que nosotros tenemos a la hora de hablar de gestión estratégica, tenemos que hablar de cuáles son las fuentes de crecimiento de una organización. Estas fuentes de crecimiento se pueden resumir en 4 pilares. El primero es la productividad, la cantidad de productos o servicios que se pueden prestar por los recursos invertidos. La eficiencia, es decir, cuáles son los resultados obtenidos tomando en cuenta que recursos se han dispuesto para ello. La rentabilidad, que es el margen que existe entre los costos y lo que pudo haber sido los ingresos de una organización por la entrega de un producto o un servicio, y la transparencia que permite mantener relaciones sanas con las partes interesadas, tomando en cuenta que entre estas partes interesadas están los clientes, los proveedores, los trabajadores de la organización, el comité administrativo, la misma alta dirección y, por supuesto, aquellas entidades gubernamentales y de control que coexisten con estas organizaciones y que confían en que estas organizaciones tienen un desempeño adecuado para el cumplimiento de la legislación vigente. Bien, pero esto presenta una problemática, tiene unos retos muy importantes que en este caso lo llamamos el entorno VUCA. VUCA por sus siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo. La palabra que empieza por la U en inglés es incertidumbre y en español pues lo traducimos a incierto. Volátil porque tenemos grandes cambios en el mercado y que no lo podemos prever con mucha anticipación, por lo tanto tenemos que estar preparados para esa volatilidad. Incierto es porque no sabemos exactamente cuáles van a ser esos cambios ni la magnitud de los cambios. Un ejemplo de ello fue la pandemia del año 2020 con el SARS-CoV-2, que bueno, hasta ahora seguimos tratando de resolver esta situación desde el punto de vista de la salud de las personas y de el mantenimiento de las operaciones de muchas organizaciones. Y como se vienen pues muchos otros
eventos de carácter de cisne negro que nos van a poder, nos pueden afectar, y para ello tenemos que estar preparados. También estamos hablando de un entorno muy complejo, puesto que son múltiples variables. No solamente podemos hablar de la intención de compra de nuestros clientes, no podemos hablar solamente de la disponibilidad de recursos para poder invertir o de la capacidad de innovación de una organización. En realidad tenemos que hablar de todos esos factores como un conjunto, y ese conjunto en un entorno mucho más complejo, en donde hay variables que no podemos controlar, como son el cambio climático, como son incluso la conducta de la sociedad en general. Y ambiguo porque realmente no podemos calificar este entorno de bueno o malo. Realmente no es tan sencillo poder enmarcar en una valoración positiva, buena o mala, negativa, muy mala. Realmente es un entorno que ofrece muchas oportunidades, pero a su vez pues le establece a las organizaciones riesgos a la hora de tomar decisiones, y esa ambigüedad pues convierte ese entorno buca en una barrera difícil de abordar, difícil de poder superar, y por lo tanto tenemos que tener herramientas para poder enfrentar ese entorno. Para ello, pues nos encontramos con una herramienta como la gestión estratégica. La gestión estratégica es un término que tiene tantas definiciones como autores existen. Nosotros investigamos distintos autores y cada autor tiene una definición que varía en algunos aspectos. Acá le traigo una definición que se acerca a la postura que tenemos como organización en ISO Tools sobre la gestión estratégica. Y es en palabras de Betancourt en el año 2007, sobre la gestión estratégica, que puede ser vista como el arte y o ciencia de anticipar y gerenciar participativamente el cambio con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro de la organización. Es decir, en la gestión estratégica nos estamos preocupando sobre el futuro de la organización con los recursos que tenemos en el presente. Bien, siendo consecuente con otros webinar que hemos hecho en materia de gestión estratégica, y me gustó mucho el momento en que hizo esta presentación Rubén, en el que planteó la gestión estratégica de la siguiente forma. Una vez le preguntaron a un general del ejército cuál era la diferencia entre la estrategia y la táctica. Y este respondió: la estrategia es decir dónde y cuándo se librará la batalla. Y la táctica es todo lo demás, es decir, donde nosotros nos tenemos que ocupar, donde nosotros tenemos que invertir la mayor cantidad de recursos, esfuerzos, y es donde se encuentra ese entorno buca. Bien, para ello entonces debemos tener un modelo. Es importante tener un modelo que nos permita saber en qué lugar estamos ubicados para poder obtener el mejor beneficio de esta estrategia. De no tener un modelo, simplemente no sabemos en dónde estamos parados ni hacia dónde vamos. Entonces, la idea del modelo es saber cuáles son los recursos que tenemos disponibles para ese componente del modelo y dirigirnos hacia una estrategia que se pueda materializar. Bien, en este caso, este modelo que les presento es un modelo de 7 pasos, en el cual empieza con una planeación estratégica. Cabe destacar que la planeación estratégica resulta difícil para muchas organizaciones. Piensan que necesitan mucha experiencia, incluso técnicas para poder hacerla, pero realmente tiene que ver con un tema de enfoque total. Con un conocimiento de conceptos mínimos y con una aplicación de técnicas muy básicas podemos lograr la planificación estratégica. Esto se tiene que traducir en objetivos estratégicos, objetivos donde tienen que estar involucrados todos los componentes de la organización. Luego hay que pensar en riesgo. Tenemos que tener un pensamiento basado en riesgo, en el cual veamos cuáles son
el efecto de la incertidumbre, o cuál es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de esos objetivos estratégicos que tuvimos y qué oportunidades nos presenta el contexto en el que nos encontramos. Luego está el enfoque de procesos. Es importante organizar nuestra empresa en miras a la eficacia, es decir, la capacidad de lograr ese objetivo. Debemos medir, pero debemos medir lo importante, y para poder medir lo importante, pues debemos saber cuáles son los factores críticos de éxito que tienen estos procesos para poder abordar los riesgos y lograr los objetivos. Luego tenemos que hacer evaluación de desempeño. Para ello tenemos que tener datos disponibles en una presentación de gráficos de control, gráficos de tendencia, formas de análisis rápido, que gráficamente podamos ver la situación en la que se encuentra y tomar las decisiones necesarias, y esas decisiones necesarias se materializan por medio de la mejora continua. La mejora continua que nos va a permitir iniciar nuevamente un ciclo de planificación estratégica. Toda la planificación estratégica se debe evaluar y iniciar nuevamente el ciclo como si se tratara de un proyecto. Hay organizaciones que incluso a esa planificación estratégica le ponen un título. Por ejemplo, el plan integración, el plan crecimiento, el plan innovación, o nombres un poco más creativos que este, pero finalmente le va a dar una identidad al desarrollo de todo este modelo. Muy bien, por ejemplo, ayer estaba viendo una película de Winston Churchill y en este caso uno de las estrategias defensivas que desarrolló se le llamaba el Plan Dynamo, precisamente. Había una planificación estratégica a través del cual todos los componentes de esta organización, de la organización de la recuperación de sus militares, se identificaban, sabían que lo que estaban haciendo era Dynamo, es decir, un plan estratégico. Muy bien, entonces comenzamos con lo que es la planeación estratégica, que lo hemos llamado enfoque total. ¿Qué es el enfoque total? Que todos los componentes de la organización estén enfocados hacia los objetivos estratégicos. Aquí los componentes que conformen la venta o la comercialización de los productos o servicios que tenga la organización deben apuntar hacia el logro de esos objetivos estratégicos. La administración, todos los recursos necesarios para poder lograr esos objetivos estratégicos deben estar disponibles y deben ser transparentes. Y la operación pues debe esforzarse para que esos objetivos estratégicos se materialicen, todos enfocados. Es importante disolver esa percepción que tiene de que mi departamento va bien, no importa porque yo lo hice bien y a mí no me importa cómo va administración, no me importa cómo va ventas, si fuera operaciones o viceversa, si fuera administración, mira, mis cuentas están claras, los recursos están disponibles, allá aquellos que lo vayan a utilizar, ¿no? En este caso debemos lograr una integración de todo el equipo de trabajo. Todos deben estar enfocados a esos objetivos estratégicos. ¿Y eso cómo se logra? Pues precisamente teniendo esos objetivos estratégicos y que tengamos una vista estratégica, táctica y operativa de esos objetivos. Eso se tiene que traducir en objetivos específicos para la capa estratégica de la organización, objetivos específicos para la capa táctica de la organización y objetivos específicos en la capa operativa. ¿Cómo se diferencian estos? Pues en la operativa se va a tratar semana a semana, la táctica se va a tratar mes a mes y la estratégica trimestre a trimestre. Esto va a depender mucho de la dinámica de las organizaciones. Habrán organizaciones que son más dinámicas, que tendrían que ver, por ejemplo, con la gestión operativa diaria, la operación táctica en una frecuencia mensual y la gestión estratégica de una cortes bimestrales. Esto va a depender mucho de esa dinámica de la organización. Por ejemplo, no es lo mismo una organización en el sector de retail que una organización en el sector financiero. Hay dinámicas distintas y eso va a marcar la diferencia de los tiempos tanto en la operativa, táctica y estratégica, en esas capas. Muy bien. Luego que tenemos esta planificación estratégica que se permee hasta la capa operativa, debemos tener unos objetivos estratégicos. Para tener unos objetivos estratégicos debemos tener una vista de mapa, un mapa estratégico que se centre en valores o se fundamente en los valores de la organización y tenga las 4 perspectivas.
que en este caso nos ofrece Kaplan y Norton. Es muy importante que por lo menos yo le hice un cambio a la perspectiva relacionada con los clientes, porque la visión que tienen que tener las organizaciones ahora es de cumplimiento de los requisitos y expectativas de las partes interesadas. El resto de las perspectivas, que son la financiera, la de proceso y la de aprendizaje y conocimiento, tienen que trabajar como un ciclo. Pero el tener unos objetivos claros y estar alineados por medio de un mapa no es suficiente. Tenemos que estar atentos a lo que son los riesgos y las oportunidades. Debemos tener un pensamiento basado en riesgos. A la hora de tomar decisiones, saber que hay un efecto de la incertidumbre sobre el logro de nuestros objetivos, y aquí lo que les presento es el resultado del Global Risk Report del Foro Económico Mundial en el año 2021, en el cual pone entre las primeras los primeros riesgos, los que están relacionados con enfermedades infecciosas y con el cambio climático. No obstante, debemos estar atentos a otros riesgos relacionados con el entorno actual, que son los que afectan el entorno digital, lo que afecta a la tecnología de la información y la infraestructura de tecnología de la información que nos permiten operar. Todos estos riesgos se presentan de forma compleja en un entorno VUCA, por lo tanto debemos estar atentos a nivel de proceso en cada uno de ellos. Y es el siguiente paso, precisamente debemos tener organización y eficacia, y esa organización y eficacia se logra por medio del enfoque a proceso. El enfoque a proceso es la piedra angular de los sistemas de gestión. De hecho, está en el centro del modelo, y lo que nos permite es que cada componente de la organización se enfoque por medio de un conjunto de actividades que transforman entrada y salida y que tienen una interacción con el resto de los componentes. Esto genera el flujo y evita lo que son los silos que evitan que un objetivo estratégico pueda permear a la organización. El enfoque a procesos se materializa por medio de un mapa de procesos, es decir, donde vemos todos estos componentes interactuando. Luego tenemos medir lo importante con KPI y KRI. Los KPI son los indicadores claves de desempeño, y los KRI son los indicadores claves de riesgo, es decir, en qué situación se encuentra actualmente nuestra organización. Y para ello debemos disponer de indicadores operativos, indicadores tácticos e indicadores estratégicos que nos permitan saber cómo vamos con respecto a los objetivos estratégicos. Recuerden que los indicadores son instrumentos que nos van a permitir hacer una medición en un momento específico. Esto tenemos que contrastarlo con lo que es la evaluación del desempeño, y lo que hemos denominado nosotros en este modelo es cómo vamos. En el cómo vamos tenemos pues primero lo que son los indicadores. El componente central o nuclear es el indicador que nos permite verificar si ha habido progreso hacia los resultados. Luego existe una clasificación, que es un juicio si esos avances son positivos o negativos y si se están haciendo de forma transparente. Y finalmente lo que es la propia medición de desempeño, que es un análisis sistemático del desempeño comparado contra los objetivos, teniendo en cuenta causas subyacentes al desempeño y factores que influyen en el mismo. Es decir, si hubo cambios respecto a lo que tuvimos previsto en la planificación estratégica, y si esos cambios nos van a permitir a nosotros subsistir, o que requerimos hacer cambios profundos dentro de nuestra organización para poder asimilar esos cambios que vienen desde el entorno. Bien, y finalmente tenemos lo que es el componente de nuestro modelo de mejora continua, que lo hemos denominado PHBA. Y el PHBA no tiene que ver con simplemente conocer un mantra que muchos de los asistentes conoceremos: planificar, hacer, verificar y actuar, sino incorporar el ciclo de mejora continua al proceso. Y esto es conocer que el proceso tiene un propósito
Ese propósito tiene que ver con la función del proceso dentro de la organización. El que tiene que comprar tiene que hacer compras eficientes, el que tiene que planificar tiene que hacer una planificación consciente, el que tiene que operar tiene que hacer una operación orientada a resultados, el que tiene que entregar tiene que hacer una entrega en función a la necesidad y expectativa de los clientes. Bien, para ello hay factores que afectan ese propósito, que son las mediciones, que son los indicadores que nos permiten determinar cómo están los objetivos, el medio ambiente, el entorno en el que nos encontramos, las máquinas y herramientas, hablamos de infraestructura y tecnología, la materia prima, que en este caso, por ser una regla mnemotécnica, usamos materia prima, pero no solamente materiales, sino también información, la gestión, el estilo de gestión, hay que reconocer el estilo de gestión de nuestros líderes y aprovecharlos. No es que le imponemos un estilo de gestión, sino que el líder tiene un estilo de gestión y aprovechar ese estilo para lograr el objetivo. La mano de obra, que en este caso tiene que ver con la competencia, con la alineación y la toma de conciencia. Los materiales, que tienen que ver con los componentes con los que cuenta cada persona para poder operar su proceso, y los métodos, que tienen que ver con los procedimientos y registros que deben originarse para poder mantener esa visión de transparencia y poder hacer la toma de decisiones oportunas. Todo ello debe estar permeado por un ciclo de mejora continua, que ahí sí vale ser un mantra. Nosotros vamos a hacer planificar, hacer verificar y actuar en cada uno de los componentes del proceso, y así el proceso va a estar orientado a la mejora continua. Y si cada componente de la organización, cada proceso tiene el ciclo de mejora continua, entonces la organización va a estar orientada a la mejora continua. De esta forma se cierra el ciclo del modelo y podemos tener una organización no solamente capaz de lograr los objetivos estratégicos que tenga en ese ciclo, sino que está preparada para mejorar la eficacia en un siguiente ciclo, y así hacemos unas organizaciones con éxito sostenido, que es donde queremos apoyar desde ISOTools con la tecnología. A continuación, Rubén nos va a mostrar cómo esto se materializa en un sistema automático que nos va a permitir recorrer este modelo, pero ya en un entorno web que ofrece esos resultados en tiempo real y la toma de decisiones oportuna en función a esos resultados. Acá les presento lo que fueron las fuentes consultadas para poder desarrollar esta parte teórica, y bueno, quedó a la orden.